Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de abril de 2017 y esto es La Contracrónica. Creo que a estas alturas de la semana todos conocemos la historia, o la conocemos más o menos, o por lo menos la hemos visto, porque esta historia ha nacido en los teléfonos móviles, como aquel que dice, en vídeos por internet. Pues bien, el domingo pasado, en un vuelo de United Airlines que iba de Chicago a una ciudad de Kentucky que se llama Louisville, el personal de la aerolínea se personó a bordo, se metió dentro del avión cuando estaban todavía en el aeropuerto de Chicago para pedir 4 voluntarios que abandonasen el aparato. A cambio les ofrecía $400, una noche de hotel, si mal no recuerdo, y obviamente el billete hacia Louisville al día siguiente, a cambio de que abandonasen el avión porque la compañía necesitaba ocupar esos asientos con personal de la propia empresa. Creo que eran unas azafatas o algo así que tenían que hacer unos enlaces en Louisville. Bien, como nadie se presentó voluntario, subieron la oferta a $800, pero seguían sin salir, no a nadie. Todo el mundo debía tener mucha prisa en aquel avión para llegar a Louisville. Así que la compañía se vio en la obligación de escoger aleatoriamente a 4 pasajeros. 2 abandonaron de buen grado la aeronave sin ningún problema y el tercero se negó. Y le sacaron literalmente a rastras por el pasillo del avión. Las imágenes del pasajero a rastras por el pasillo del avión han dado la vuelta al mundo y la han dado varias veces. Y además de eso han puesto en la picota a la aerolínea, que había hecho overbooking, es decir, que había vendido más plazas de las que disponía el aparato. No sé si os acordáis, pero hace unos días os traje una noticia mierder de United Airlines. Y yo me he acordado justo cuando me ponía a preparar la contracrónica de hoy. Estaba tomando unas notas y he dicho, caray, pero si el otro día hablé, o hace no mucho, era cosa de un mes, hablé de United Airlines. Me acordé por lo de las mallas estas, unas pasajeras, lo de los leggings, acordaos. Fue una noticia que me mandasteis uno de vosotros, que no las dejaban subir en el avión. Y me pareció bien, hombre, no por las mallas en sí, sino porque era la normativa interna del propio United Airlines. Al parecer esas pasajeras iban con unos leggings que no están permitidos porque estaban viajando con una tarifa de descuento o una cosa así, o eran personal de la empresa o familiares de la empresa, entonces pues tenían un código de vestimenta muy estricto y no podían dejarle subir. A mí me pareció bien, bueno, cada uno en su casa pone las normas que quiere. Bueno, la cosa es que después de estos dos virales, el de los leggings del mes pasado y el del pasajero que han arrastrado por el pasillo del avión estas dos cosas nos vienen a confirmar que esta compañía está gafada con las redes sociales, pero muy gafada. Ha sido el mes horrible de United Airlines después de estas dos cosas y le va especialmente de esta última. La otra no fue tan grave, fuera casi una noticia graciosa y curiosa, aunque en Estados Unidos sí hubo más ruido, especialmente en Facebook y en Twitter. Bueno, después de este último, de esta historia que hemos visto de Chicago, de este famosísimo vídeo, lo que comprobamos también es que está gafada con su consejero delegado, que se llama Óscar Muñoz. Y no es español, no es ni español, ni argentino, ni chileno, ni cubano, tampoco es mexicano propiamente, es hispano, o mejor dicho, es norteamericano, pero de origen hispano, por eso se llama Óscar Muñoz, es californiano, se crió y estudió en California, estuve informándome porque no sabía de dónde provenía este hombre. Y al parecer, bueno, su padre sí llegó de México, se afincó ahí en California y pues ya está hecho toda su vida en los Estados Unidos y es un norteamericano más. Bien, pues cuando estalló el escándalo, el otro día, esto pasó el domingo, pues ya el lunes y el martes de esta semana, Óscar Muñoz emitió un comunicado que casi mejor no lo hubiese hecho nunca, porque lo hizo de una manera especialmente torpe. Se disculpaba por haber tenido que reacomodar a varios pasajeros, en concreto a estos 4 pasajeros, pero no pedía perdón en ningún momento por la manera o las formas que emplearon la violencia, porque es que fue realmente violento al pasajero que era un médico, por lo visto, que tenía que trabajar al día siguiente. Pues se le ve la foto esta, también ha dado la vuelta al mundo, que se le ve la cara ensangrentada, era de, no sé si oriental, pero si al menos de origen oriental, se le veía al pobre hombre cargado, un hombre ya de cierta edad, creo que tenía 60 y tantos años, pues toda la cara llena de sangre. Así que si la cosa había estado mal,
Óscar Muñoz, vino a empeorarlo. Esto Óscar Muñoz tenéis que haber visto cómo lo pronuncian por ahí en los telediarios norteamericanos o en los alemanes. Luego dirán que nosotros pronunciamos mal el inglés. Pues, claro, hay que verles a ellos, oírles a ellos pronunciar nuestro idioma. En fin, yo, como podéis ver, pronuncio Óscar Muñoz a la perfección absoluta. Bastante mejor que la del informativo de la Fox. Bueno, seguimos. La cosa es que el resultado de este episodio, dentro del avión, y la reacción de su máximo ejecutivo, del señor Muñoz, fue que la compañía al día siguiente, o a los 2 días exactamente, se pegó un batacazo en bolsa, un batacazo antológico, de primerísima categoría. Ayer en concreto había perdido, anteayer mejor dicho, había perdido como 800 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! 800 millones de dólares. Bueno, fui a mirar cuánto vale la compañía y efectivamente es poca cantidad. No creo que les haya hecho mucha gracia, no les ha hecho ninguna, obviamente, a los accionistas de United, pero vamos, que creo que se despeñó un 4%, una cosa así, que es una cosa razonable, aunque lo suyo es que no se despeñe las empresas, las aerolíneas en bolsa por estas cosas, por tratar mal a los pasajeros. En concreto, United Airlines vale 22.000 millones de dólares, así que 800 millones pues no es demasiado, pero sí que nos viene a indicar, o viene a ser un indicador bastante preciso, por cierto, de cómo el mercado, que no es nadie, que somos todos, tomando decisiones de todos los días, a todas horas, pues el mercado castiga la imbecilidad. Pues lo de sacar a este hombre arrastras por el pasillo y luego salir con aquel comunicado de prensa de Muñoz, pues es propio de imbéciles. Una cosa y la otra. El mercado también nos ha enseñado otra cosa esta semana. Una cosa bastante importante. Y es que los abusos no aguantan un vídeo de 30 segundos subido a Twitter. Especialmente si te pones a grabar en el momento adecuado, justo cuando te arrastran. Si hubieran grabado 1 minuto después ya no hubiera servido, o 1 minuto antes cuando la azafata informaba que tenían que desalojar el avión. En cambio, ese que se pone a grabar y se ve como el hombre lo van arrastrando, primero se oyen los gritos de desesperación y luego se ve salir al hombre. Hay una señora armándola, una rubia delante, armada, oh my God, diciendo oh my God, oh my God. Bueno, que tampoco es para tanto, para pegar a esos gritos, no digo por el hombre que se resistió con fiereza, o la otra mujer parecía que la estaban arrastrando a ella. Bueno, la cosa es que esto sí que lo hemos podido ver a partir de ahora, no, ya mismo. Cualquier cosa que vaya grabada, lo estamos viendo también, por ejemplo, en Venezuela, muchas cosas que antes sucedían, pues ahora ya tienen consecuencias. Porque una pregunta que yo me hice es ¿cuántas veces habrá ocurrido esto? O cosas parecidas dentro de aviones. ¿Cuántas veces? Pues un montón, seguramente. Tened en cuenta que hay miles de vuelos todos los días y que los overbookings son tristemente célebres. A mí, de hecho, lo de los overbookings en Estados Unidos y eso de que venga una azafata a comprar las plazas, ya me lo habían contado en más de una ocasión. Han dicho, pues al final no pude volar de San Francisco a Nueva York porque es que había overbooking, o metieron a la gente y después entraron a sacar a 2 o 3 porque pagándoles eso sí un dineral, la gente se va encantada. Claro, te ofrecen $800 y dices, bueno, si no vas con prisa, te pagan la noche de hotel y te llevas $800. Pues a un estudiante, y a uno que no esté ganando mucho dinero en ese momento le resuelve, ¿no? No solo me ha salido gratis el vuelo, sino que además pues me llevo un dinerito muy rico, teniendo en cuenta que los vuelos tampoco son especialmente caros en los Estados Unidos. No son tan baratos como en Europa, eso sí es verdad, vamos, tampoco son muy caros. Bien, pues esto a mí ya me lo habían contado. Bueno, y eso cuando hay suerte y embarcan, que directamente, estos en cierto modo tuvieron suerte, porque por error les habían metido dentro del avión, porque lo habitual es quedarse en tierra hasta el siguiente avión con un botellín de agua en la mano y esa cara de tonto que se te queda cuando te están toreando y no puedes hacer nada para evitarlo, que es muy habitual de los overbookings. A mí me han hecho alguno, no en Estados Unidos, pero sí en España, y se te queda cara de lerdo. Y dices, bueno, pues por favor. Y además es que no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, esperar a que la compañía efectivamente cumpla su promesa y te coloque en el siguiente avión, que puede ser a las 2 horas o puede ser al día siguiente. En España no se dan tanto estos problemas porque el país es mucho más pequeño y no se vuela tanto, no es necesario volar tanto. A prácticamente todas partes se puede llegar en tren o se puede llegar, por supuesto, en coche. No son muchas horas las que hay que conducir. Más allá de, desde Madrid por lo menos todo el país está a 5 horas, 6 horas como máximo desde la capital, ¿no? Entonces, y en tren, pues si vas en alta velocidad, menos todavía. De ahí que no es necesario tomar tantos aviones para vuelos nacionales. De hecho, se tarda lo mismo en ir de Madrid a Barcelona en tren que en avión.
Si le sumamos el paseo hasta el aeropuerto y todas esas incómodas ceremonias aeroportuarias, incómodas e irritantes ceremonias aeroportuarias, pues aproximadamente del centro de Madrid al centro de Barcelona viene a tardar lo mismo si no hay una ligera ventaja a favor del tren. Pero claro, eso no quita para que los aviones, incluso en España o dentro de la propia Europa, sean un motivo de lamento constante. Ya porque dejan a pasajeros tirados, porque los tratan fatal o porque encadenan los retrasos. Una cosa especialmente habitual, sobre todo en estas fechas, en Semana Santa, en Navidades, durante las operaciones salida y regreso del verano. Y claro, como siempre sucede cuando pasan estas cosas, salen unos y otros, bueno, sabéis quiénes son los unos y los otros, a parlotear con eso de que la culpa es de la desregulación aérea. Que antes estas cosas no pasaban, es decir, que si hubiese regulación o más regulación, la regulación ya hay, como os podéis imaginar, o directamente que volviésemos a la época de las aerolíneas de bandera, es decir, de hace ya 25 o 30 años, pues estas cosas no sucederían. Claro, yo cada vez que lo oigo decir esto, y lo oigo decir cada vez que hay algún problema, especialmente en España, con Ryanair o con esas compañías de bajo coste, pues digo, no, efectivamente no sucederían. Tal vez no sucederían, ojo, que lo mismo, sucedían también en los años 80, que quizá no tantas, obviamente, o quizá no pasaban de ninguna manera, es decir, no pasaban en absoluto, porque es que hace 30 años nadie volaba, o volaban muy poquitos. Volar era prohibitivo y solo podías hacerlo en la aerolínea del Estado, que era pues aquí en España era Iberia, en Francia era Air France, en Alemania Lufthansa, en Italia Alitalia y así sucesivamente. Es decir, era un producto de lujo para bolsillos potentes, para gente con dinero. La gente que podía volar era un sinónimo de que te iba bien en la vida, de que funcionabas, en una palabra. Hoy realmente vuela prácticamente todo el mundo. Es, es algo relativamente asequible o asequible para prácticamente todos los bolsillos del país. Bueno, pues esta industria aérea de hace 25 o 30 años era además una industria ruinosa. Porque todas estas aerolíneas, como Iberia o el Italia, todas estas estaban enchufadas a los presupuestos generales del Estado y daban pérdidas un año sí y al otro también. Y luego el hecho mismo de la desregulación. Es decir, aquí la desregulación fue parcial. En Europa se abrieron los cielos en los años 90 y paremos de contar. En todo lo demás, la industria aérea es una de las industrias más sobrereguladas y más sobretasadas que existen. Lo primero quizá no lo vemos tan claro porque la regulación no siempre es visible. No sabes exactamente cuando llegas al aeropuerto cuántas reglas se están cumpliendo en ese momento en Europa o Iberia o cualquier compañía. Lo segundo es bastante más visible porque lo vemos perfectamente a la hora de comprar un billete. Hay bastantes veces de hecho, que las tasas aeroportuarias son más caras que el billete en sí. Esto es común y esas quejas se escuchan con relativa frecuencia. En España, por lo menos. Supongo que en Alemania y en Holanda también. Y amor, ¿cómo puede ser que el billete me esté costando 49 euros y solo de tasas estoy pagando 60? Bien, esa es la realidad de la industria aérea hoy por hoy, que es una industria con una regulación bestial. Y si lo es, si este sector en Europa está hiperregulado, pues en Estados Unidos también. Si a la sobreregulación y la sobretasación de la que os hablaba, tanto en Estados Unidos como en la propia Unión Europea, le sumamos que este tipo de empresas, las aerolíneas, se mueven con unos márgenes operativos ridículos, especialmente cuando les vienen mal dadas con el tema de la energía, cuando sube el barril de petróleo, lo hemos visto en los años, pues especialmente del año 2001 hasta el año 2014. Ahora parece ser que están respirando un poco, o por cosas de seguridad, temas de seguridad, como pasó en el 11S, más todo lo que ha venido. Coger un avión, pues como bien sabemos, muchas veces cuesta más terminar entrando en el avión que en la cámara acorazada del Banco de España, porque tienes que pasar 16 controles, te miran hasta en las suelas de los zapatos. Todo eso tiene unos costes que al final terminan repercutiendo en la línea aérea. Y como tienen que competir, pues tratan de comerse los costes, la mayor parte de los costes ellas mismas, para no tenerla que repercutir al pasajero final y que cumplir con toda la regulación y no perder viajeros. Es decir, esa es la realidad. Bien, esto les ha obligado, al menos en Estados Unidos, pero no solo, también en Europa, a concentrarse.
Así, donde hace unos años había 6 grandes aerolíneas, que eran, bueno, pues United, Continental Airlines, American, US Airways, Delta y Northwest. Estas eran las grandes aerolíneas ahora 15 años, menos de 15 años, incluso podría irme antes, 10 años. Bueno, pues ahora decir United es decir también Continental. Esa es la razón por la que en la cola, la cola de los aviones, aparece ese globito, esa esfera, la esfera de Continental que quedó unida al logo de United. O decir American es decir US Airways. O decir Delta es decir Northwest. Es decir, al final de 6 se han convertido en 3 y podría seguir reduciéndose hasta que al final termine quedando solo una. Y precisamente por esa regulación, en concreto en los Estados Unidos, no pueden entrar otras a competir. Esa es la razón última por la que compañías como Ryanair o EasyJet o Vueling no vuelan en los Estados Unidos. Ya hay gente que te lo pregunta. ¿Cómo es posible que Ryanair, que ya tiene copado Europa y tiene realmente difícil crecer más dentro del continente, ¿por qué no empieza a operar en Estados Unidos? Caray, pues porque no puede. Porque la ley se lo impide, la regulación en Estados Unidos se lo impide. Si no, se pondría mañana a hacer este vuelo, por ejemplo, el que va de Chicago a Louisville, el de los sucesos estos tan lamentables. No podría hacer sino me metería un par de aviones. Y más en un mercado tan competido como el de los Estados Unidos, y un mercado que deja, caray, que mueve tantos pasajeros y que deja tanto dinero al final del año. Pues bien, no pueden hacerlo. Eso se quejaban el otro día muchos en periódicos estadounidenses. Decían, claro, si es que aquí tenemos que volar o con United, o con American, o con Delta, o con American, o con United, porque no hay ninguna otra manera de volar en otra compañía. En Europa, a cambio, tienen la ventaja de que tienen no sé cuántas compañías que están volando distintos tramos, etcétera. En Europa es más barato viajar que en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Era todo, aquello era el muro de las lamentaciones. Lo veías en las noticias relativas a este caso de United Airlines, de la movida esta de Chicago. Y era un poco triste leerlo. Decías, pero caray, es que es verdad. Esto, por ejemplo, en Europa no sucedió. El acuerdo de cielos abiertos permitió pues, que Ryanair, que está afincada en Irlanda, pueda hacer un vuelo, qué sé yo, Barcelona-Alicante. De hecho, no sé si lo hace, pero podría perfectamente hacerlo. O que una compañía que tiene la central en Copenhague pueda volar entre Oporto y Lisboa. O que una compañía española, como puede ser Volotea, que es un caso de una compañía española, opera las líneas más remotas. De hecho, creo que Volotea donde no opera es en España, o no operaba por lo menos en España. Tenía, creo que su centro de operaciones en Venecia o por ahí. Es decir, esa apertura general, esa desregulación, sí que ha permitido que la competencia entre. ¿Ha mejorado la calidad? Pues no lo sé, en muchos casos ha empeorado, pero a cambio han bajado los precios y sobre todo que tienes más posibilidades. Es decir, probablemente estos pasajeros para ir de Louisville a Chicago, de Chicago a Louisville, solo tenían el United. O estaba el de American y el de Delta, y pare usted de contar, o quizás solo estaba United. Esta protección, esto de protegerse frente a los operadores extranjeros, que en el caso de que entrasen, pues cambiarían radicalmente el panorama aéreo dentro de Estados Unidos, los primeros que la buscan son los propios empresarios de allí. Son el propio United, la propia American y la propia Delta. Es decir, que por favor no nos entren estos locos de Ryanair porque nos hacen polvo. Y nuestro core business, el núcleo de nuestro negocio lo tenemos aquí. Está muy bien eso de llevar pasajeros honeymooners a París, pero al final lo que nos da de comer es llevar a médicos que van de Chicago a Louisville, aunque luego los tengamos a veces que sacar del avión a rastras, pero es realmente lo que les da de comer. De ahí que si les entra EasyJet a competir, pues les hace polvo, les fastidia literalmente el mercado. De hecho, saben perfectamente cuáles son los problemas que esto ocasiona. Han visto perfectamente, las 3 grandes, han visto cómo las major europeas han tenido que reinventarse o desaparecer. Ha habido un montón, hay un cementerio ya de líneas aéreas, de siglas, tradiciones de compañías de bandera que han desaparecido o que han tenido que fusionarse entre ellas, reinventarse una y otra vez. Vemos, los problemas de Iberia son muy recientes, hasta que al final ha conseguido, y nunca mejor traída a la comparación, levantar el vuelo. Es decir, resumiendo, el problema no es la desregulación, sino lo contrario. No es el capitalismo en sí, que es lo que estaban cargando las culpas estos
pues los pirracas de siempre, ¿no? Es que esto es la culpa, vamos a volver de nuevo a la cosa soviética aquella de un país, una aerolínea, propiedad del Estado, pilotos funcionarios, y se vuela cuando dice el político o directamente solo vuela el político, como en Cubana Aviación. No, el problema es, en todo caso, el capitalismo odioso, que es ese caldo espeso en el que políticos, burócratas y empresarios privilegiados, para el caso estos que se benefician de la regulación, la padecen por un lado, pero por otro se benefician de ello, pues bien, ese caldo espeso en el que todos ellos chapotean, y chapotean a gusto, y en el que los demás, es decir, el consumidor de a pie, termina padeciendo los excesos de unos, las carencias de otros, y en sí un sistema que está pensado para todo, menos para que las cosas salgan de una manera normal a un precio bajo. Es decir, si volar es relativamente barato y relativamente accesible, se debe a que se practicó una desregulación en los años 70 en Estados Unidos y en los 90 en Europa. El problema es que esa desregulación no fue total, no fue especialmente ambiciosa. Tenemos a Alberto Garín, que está en Guatemala, no es la primera vez que envía una nota de voz. Pues Alberto me la envió hace unos días, pues me había traspapelado y es una pena porque la nota está muy bien, es de hace 3 días creo, y era sobre el tema de Trump y Siria, que nos quiere compartir con todos nosotros una reflexión al respecto. Puedo parecer conspiranoico como otros que ya han comentado en tu podcast, pero no deja de ser casual que en un momento en el que Trump está teniendo unos problemas que poco a poco van aumentando de sus relaciones con Rusia, hayamos tenido ocasión de tener unas imágenes tan terriblemente claras de la guerra de Siria, y eso puede haberse convertido en una singular cortina de humo. ¿Será cierto que las imágenes eran del martes pasado o estaban enlatadas de los ataques de 2013? O ni siquiera es el Assad el que las ha llevado a cabo y ha sido la excusa perfecta para que Trump pueda distraer la atención de los ciudadanos gringos con un bombardeo sobre Siria? Pues buena pregunta, Alberto. Yo no te puedo decir. Sinceramente, no lo sé. He leído sobre el tema, obviamente, y las distintas hipótesis que se han abierto sobre ese ataque, especialmente hace unos días. El lunes y el martes estaba aquello que echaba humo. Pero no te puedo decir. Yo desconfío siempre de las conspiranoias. Sé que existen conspiraciones, evidentemente, y a lo largo de la historia hay unas cuantas, pero la historia no la mueven las conspiraciones. Es un elemento más, pero no la mueven. Yo por eso soy muy, de entrada, para que me crea algo soy desconfiado y escéptico como lo eres tú, Alberto. Es decir, en este aspecto somos como 2 gotas de agua. Pedimos pruebas. Ante afirmaciones extraordinarias, pedimos pruebas extraordinarias. Si a mí me dices que, pues eso, que los burros vuelan, pues te voy a pedir que me enseñes al burro volando, simplemente. No hay más. No, lo vio un amigo que estaba el burro volando, o tú piénsalo, si resulta que hay un poco de paja encima de esa farola, es que alguien, lo mismo le ha subido un burro, o hay una cagada de burro encima de una... Nos hemos encontrado una cagada de burro encima de un tejado, eso es que los burros vuelan. No. Necesito una afirmación tan extraordinaria, necesito pruebas extraordinarias. De ahí que desconfíe por regla general de todas estas conspiranoias o estas conspiraciones. Con todo, me gusta leerlas. Siempre te dan una idea y puedes hacerte una idea general. Y son como todas las teorías, son refrescantes. No hay cosa más refrescante mentalmente, quiero decir, y divertimento intelectual mejor que las teorías conspirativas. Yo me puedo pasar horas con ellas para ciertas cosas del asesinato de Kennedy, ni te cuento las que habré leído a lo largo de mi vida, y si encuentro una nueva me lanzo directo de cabeza a leerla y a metérmela para adentro. Bueno, pues algo más al sur de Guatemala, iba a decir un poco más al sur, pero no, está bastante más al sur, pasado incluso el canal de Panamá, en Colombia, en la ciudad de Bogotá, está Andrés, que me hace una pregunta, es una pregunta un tanto misteriosa, que no sé yo, bueno, casi puedo decir que no voy a saber responder. Mi pregunta para ti es, ¿consideras que puede haber puentes entre el pensamiento complejo y el liberalismo o libertarianismo? Hablo, pues,
de pronto por algunos ejemplos que pueda haber. ¿Qué opinas tú? A ver, Andrés, yo te respondería de mil amores. En serio te lo digo, si supiese hacerlo. Pero es que no sé a qué te refieres con eso del pensamiento complejo. No lo sé. ¿Qué es el pensamiento complejo? Para mí, pensamiento complejo, habida cuenta de mis problemas con las matemáticas, con el álgebra en general, pues pensamiento complejo para mí es resolver una ecuación de segundo grado. Eso ya es pensamiento complejo. Y ya si es una integral, pues es pensamiento complejísimo. Creo que no fui capaz de resolver una integral jamás. Tampoco las de segundo grado no me acuerdo, pero no sé si resolví alguna de casualidad cuando estaba en segundo de bachillerato. Pero vamos, que no sé a qué te refieres, así que me tienes que dar más pistas. Me tienes que decir exactamente qué es eso del pensamiento complejo, a qué te refieres con ello, y entonces sí ya podremos hacerle comparaciones, afinidades, diferencias con el liberalismo, libertarianismo, o como lo quieras llamar, que esa parte sí la he entendido, pero la primera no. Así que Andrés, te lo ruego, danos un poco más pistas, o a lo mejor resulta que es que yo soy muy corto y no sé qué, y el pensamiento complejo tiene una definición más precisa. Así que pido ayuda a la comunidad para que me diga, mira, no, macho, el pensamiento complejo es esto. Lo que pasa es que estás apoyardado y no te habías dado cuenta, que también es posible. Pero vamos, a mí de entrada me dices pensamiento complejo, tened en cuenta que esto yo lo grabo de madrugada y ya pues todo el día al final termina pesando en el neuronamen y bien, pues más allá no puedo ir. Muy bien, pues Andrés, ya sabes, una nueva notita y me defines exactamente qué es lo que entiendes por pensamiento complejo. Y ya para terminar, pues tenemos a Pizarro, que nos va a escribir en su pizarra, perdonad que insista en lo de Pizarro y pizarra, porque después del hallazgo que tuve la semana pasada, quiero repetirlo muchas veces, pues nos va a escribir en su pizarra una reflexión sobre lo de Corea del Norte que hablaba ayer. Respaldar la visita del vicepresidente a Corea del Sur con un portaaviones y adláteres para desincentivar las ganas de dar la nota que le suelen dar al régimen norcoreano durante estas cumbres es una idea razonable. Para saber si de la visita a Seúl va a surgir algo positivo, habrá que esperar. Las bravatas surcoreanas se amparan en su primo de zumosol pequinés, por lo que una buena relación entre los Estados Unidos y China es la mejor baza para evitar una escalada de la tensión. Habiendo, como hay, más intereses comunes que discrepancias, Donaldo lo tiene relativamente fácil para perdonarse una guerra. Fácil, no asegurado. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con la pizarra de Pizarro me despido de vosotros. Hasta mañana.